Hola a todas, aquí estamos hoy en una segunda charla de mujeres musicoterapeutas con Alessia Fattorini, con Jessica Knight y yo, que soy Alba Sanquirico, que estamos en nuestro segundo encuentro donde hablamos sobre la musicoterapia con perspectiva de género. Y voy a leer primero unas frases y luego os voy a decir de dónde viene. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Esto es el estribillo de la canción de La Puerta Violeta de Rosalén. Y con esta canción y la letra y la música de esta canción hemos estado trabajando desde nuestro primer encuentro que realizamos en noviembre, también con otras compañeras, y hoy os queremos hablar sobre una actividad que hemos llevado a la práctica trabajando con esta canción. Y bueno, quizá podemos empezar conversando y hablando sobre cómo hemos llevado a cabo esta actividad y después podemos también hablar de algunas musicoterapeutas, algunos estudios en los que nos hemos basado para reafirmar algunos de los pensamientos que nos ocupan, sobre todo. Así que bueno, voy a empezar preguntándote a ti, Jessica, que es la que más has quizá ideado un método, quizá, ¿no?, sobre cómo trabajar con esta canción, con tus pacientes o con con las personas con las que trabajas habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué has hecho con esta canción, con La Puerta Violeta de Rosalén, y qué actividad has realizado? Gracias, Alba. Bueno, esta canción para mí era nueva. Lo primero, conocía a la artista, Rosalén, no había escuchado nunca la canción. Y para mí, para mis usuarias, ha sido un verdadero descubrimiento, ¿no?, que ha dado mucho fruto, por así decir. He utilizado la canción con 5 usuarias, todas en modalidad online, que por las circunstancias de estos últimos 2 años he estado trabajando mucho en esta modalidad, que tiene sus desventajas y también sus ventajas. La actividad que he desarrollado lo he hecho con 5 usuarias, como he dicho, y en cada caso he adaptado un poquito al perfil de la usuaria o usuarias, en el caso de trabajar en pareja, y a sus necesidades y los objetivos terapéuticos desarrollados, ¿no? Pero podemos decir que en general ha sido un trabajo de análisis de letra, que esta canción ha dado mucho. Ahí es una canción de alto contenido metafórico que nos ha ayudado mucho. Y luego lo hemos utilizado, todas mis usuarias trabajan la voz. Para mí es muy importante la conexión física y emocional con la voz, y es una herramienta maravillosa para la musicoterapia, como bien sabemos todas. Y luego en un caso, dos de estas usuarias también están aprendiendo por primera vez un instrumento conmigo, concretamente el ukelele. Y con esas 2 usuarias hemos seguido y hemos trabajado no solo sacar la canción para poderse acompañar y cantarla, sino que también hemos hecho un trabajo de composición, de songwriting, concretamente cambiando las letras de la canción original para llevarlo al campo personal, ¿no? En todos casos, el primer acercamiento a la canción ha sido solo a través de la música. Eso ha tomado 2 formas. En un caso he utilizado versión grabada sin las letras y lo hemos incorporado en lo que es el flujo normal de la sesión, donde al principio muchas veces utilizamos música grabada para realizar una serie de respiraciones, estiramientos, ejercicios de calentamiento de voz, y como para cortar con el día cotidiano y orientarnos en la sesión. Luego he pasado o he hecho un acompañamiento con el ukelele y hemos tarareado solo la melodía con la voz, más o menos para lo mismo, ¿no? Luego les he dejado con una lista de preguntas de reflexión utilizando las letras originales,
En una siguiente sesión hemos pasado a cantar con letras y hemos conversado sobre sus respuestas a estas preguntas que les había dado. Y luego, como he comentado, algunas usuarias han pasado a tocar y cantar la canción o en su versión de Rosalén o una versión suya compuesta por ella, por la usuaria. Muy bien, muchas gracias, que suena muy interesante. Bueno, no lo hemos dicho, pero concretamente, Jessica, tú has trabajado, todas tus usuarias son todas mujeres, ¿no? El perfil, o sea, siempre has hablado en femenino, pero bueno, para que quede claro que el perfil de la usuaria es una mujer. Y tú, Alesia, ¿cómo has estructurado la actividad y con quién has trabajado? Vale, pues en mi caso, la actividad la realicé después de que la hiciera Jessica. Yo trabajo en discapacidad intelectual tercera edad, con 2 grupos diferentes. Y tras contarme la experiencia Jessica, me pareció fantástico replicar el mismo trabajo con mis grupos y ver hasta dónde podían llegar, obviamente con unos niveles diferentes de respuesta, porque es un tipo de población diferente. Me encantó la propuesta de Jessica de primero realizar una escucha sin letra. Entonces lo que hice con ellos fue ponerles las canciones, o sea, la canción, disculpa, quitándole la letra como si fuera modo karaoke y ver qué reacciones tenían. Después ponerle la letra, ver qué reacción tenía y por tercer paso era analizar qué era lo que decía la canción. Bueno, la verdad que se tuvieron unas respuestas fantásticas, sorprendentes y que también me ayudaron a diseñar un poquito el perfil de respuesta que tienen estos pacientes ante las canciones. La verdad que se trabajó de una manera muy parecida a como suelo trabajar con ellos el estudio de las canciones, pero claro, por lo específico de la actividad, las respuestas fueron un pelín diferentes, ¿no? Y el nivel de implicación también con la canción fue bastante diferente, hasta que descubrieron lo que decía realmente el mensaje, ¿no? Quería subrayar eso porque Jessica hablaba del contenido metafórico que tiene la canción, ¿no? Y para este tipo de población eso hay que trabajarlo más despacio. Creo que no me salto nada en cuanto a la propuesta, sí decir que en mi caso los grupos son mixtos, es decir, hay hombres y hay mujeres. Muy bien, gracias, Alesia. Y bueno, ya habéis hablado un poco del perfil de las usuarias o también usuarios en tu caso, Alesia, y cómo creéis que les ha afectado el procedimiento de trabajar con esta canción, Jessica. Sí, pues en mi caso han sido todas mujeres, como hemos comentado antes. Luego el perfil hay contrastes respecto a hasta qué punto es terapéutico la sesión terapéutica. He trabajado con 2 mujeres que las veo juntas, pero cada una en su casa. Son familias, son hermanas. Llevamos un tiempo trabajando, sí, con un elemento terapéutico en que esto durante la pandemia era una manera de verse y de desahogarse durante la pandemia y de quitar la distancia, ¿no? En ese caso, como no había ningún tema sensible respecto a su bienestar físico, emocional, cognitivo, realmente me ha dado una libertad tremenda para trabajar todo tipo de tema que ha surgido. En los otros 3 casos, las sesiones son un poco más terapéuticas. Hay una mujer que está viviendo con síntomas de depresión de posparto después de tener su primer hijo, además durante la pandemia. Hay una mujer saliendo de una relación tóxica con algunos temas de dependencia emocional. Y luego otra mujer que está en terapia de voz conmigo. Ella utiliza la voz a nivel profesional, pero no la voz cantada. Así que estamos trabajando conexión tanto física, el control de la voz, como también la buena gestión emocional de lo que puede surgir cantando. Y lógicamente esto ha influido en lo que he podido hacer y la manera de hacerlo. Lo que más destaca para mí es la importancia cuando estás trabajando con un usuario o una usuaria con temas de salud mental, poder contar con la colaboración y el apoyo de un profesional de ese campo. Que como bien sabemos hay musicoterapeutas que también son psicólogos o psicólogas, es una combinación maravillosa,
Pero en el caso en que tú no eres psicóloga, que es mi caso, es muy importante en el momento en que surja un tema como, por ejemplo, las relaciones tóxicas, la violencia de género. Es importantísimo saber hasta dónde llegas tú y en qué momento hay que decir, pues mira, esto que acabas de decir, esto que acaba de surgir en la sesión, quiero que lo compartas con tu psicóloga. Y al ser posible, que tengo la gran suerte de que sí, que haya algo de comunicación entre usuaria, psicóloga y musicoterapeuta. Así que yo diría que ahí es donde más ha influido el perfil de usuaria, ¿no? En mi caso. Muy bien, gracias Jessica. Y Alessia, ¿tú cómo lo has visto este procedimiento? ¿Cómo les ha afectado? ¿Cómo os ha afectado también como grupo en vuestro trabajo de la canción? En realidad, como lo trabajamos una vez y no hemos insistido más en ello, si bien sí que hubo resultados, sí que hubo reacciones durante el trabajo de la sesión, pero a efectos de evidenciar si hay si puede, esto nos puede ayudar a tocar alguna parte a nivel emocional con estos pacientes que tenga que ver con la violencia de género, es insuficiente, desde luego. Hay que hacer un trabajo un poco más profundo. O sea, una sesión puede servir para introducir, ¿no? en esta temática y yo creo que tener en cuenta el valor que nos comentaba Jessica, ¿no? De que trabajar con otros profesionales, en mi caso un perfil de usuarios que trabajan en residencia, trabajar de manera colaborativa con el resto de profesionales que pueda haber en el centro, para trabajar un aspecto diferente de las cuestiones, que es una de las cosas que también estuve comentando con otros profesionales de allí, y que sí, que ellos habían trabajado la temática, incluso habían trabajado Rosalén, no esta canción en concreto, pero sí que lo estaban trabajando desde diferentes focos, ¿no? Entonces puede ser muy interesante trabajar en musicoterapia con esta población, pero de manera colaborativa, ¿no? Porque es un trabajo bastante profundo que a lo mejor el musicoterapeuta que no tiene ese perfil de psicólogo no puede llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando vayamos a explicar los datos concretos os comentaré alguna cosilla, pero sí que apunto, ¿no? Apunto esa parte de colaborar, en el caso de la población mía, pues colaborar de manera conjunta con otros profesionales que nos ayuden a poner. Perfecto, sí, el trabajo en grupo, ¿no? Siempre colaborar es muy importante. Muy bien, pues ahora nos podéis quizá comentar sobre los resultados que habéis obtenido, Jessica. Sí, gracias. Para mí lo que ha sido clarísimo es la cantidad de temas para hablar que han salido de esta canción, que repito lo que he dicho antes, creo porque las letras son preciosas y porque tienen este nivel de metáfora donde cada una puede acercarse a la letra y sacar algo a nivel personal, porque realmente todas las mujeres han encontrado algo que les resonaba, ¿no? Algo que les llegaba. Las cosas que han surgido me gustaría comentar muy por encima. Hemos hablado, por supuestísimo, de la violencia de género, las relaciones tóxicas, el abuso psicológico versus el abuso físico, ¿no? Que yo creo que un porcentaje que realmente asusta de mujeres si reconocen lo que es esa manipulación o abuso psicológico, lo que viene con las palabras, con el control, aunque no sea físico. El lugar de la mujer, más de una mujer comentó, curioso que el monstruo esté en la cocina, no en otro lugar de la casa, y eso ha dado a hablar mucho de qué lugar corresponde a la mujer hoy en día en la casa, en la familia moderna. Interesante, somos a veces, entre comillas, somos a veces nuestro peor enemigo, que algunas han entendido que la mano en el cuello a veces es mío, es mi mano, es mía, a veces yo me impido avanzar. Luego los comentarios han abarcado todo, desde lo sintáctico y gramatical. Para mí fue muy interesante el comentario de que esta canción empiece en tercera persona. Una niña triste en el espejo me mira prudente,
cuando realmente es la que canta. Y ese distanciamiento lo hemos utilizado, de hecho, en algunas actividades. Hemos escrito sobre nosotras mismas, en nuestras propias letras, en tercera persona. Y hemos visto cómo eso cambia nuestra capacidad a enfrentarnos a nosotros mismas, ¿no? A nuestra vida, a donde estamos. Y luego el gran cambio que marca al llegar al estribillo que has leído antes, pero yo dibujé una puerta violeta. Nosotras somos los agentes de nuestra liberación, de nuestro empoderamiento, a través de nuestra creatividad, nuestro atrevimiento. Todos estos temas han surgido de también el envejecimiento y la importancia de quererse, a las mujeres especialmente, que la sociedad no perdona mucho lo que es el envejecer, las arrugas, etc. La relación con la voz. Dos partes de la canción que a mí me encantan. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Esto dio mucho a hablar, y también en general esta canción se avanza desde el comienzo un poco más oscuro, negativo, hacia lo más positivo en varios casos. Y aquí, por ejemplo, podemos destacar más adelante en la canción, hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Y eso, cuando trabajo con mis usuarias para que conecten con su voz y utilicen su voz, por supuestísimo que esa frase para mí plasma lo que es que buscamos, ¿no? Así que los resultados, y luego a lo mejor el resultado más concreto ha sido una usuaria que ha sacado la canción en el ukelele y ha compuesto una versión suya, lo que se puede llamar parody song, como una parodia de una letra ya existente, y lo ha utilizado para analizar y enfrentarse a unos temas suyos muy personales. Así que eso quizás es el resultado más concreto que puedo compartir, ¿no? Muchas gracias, Jessica. La verdad es que sí queda de sí, ¿no? Solo la canción y cada frase, ¿no? Que se puede analizar muchísimo y se pueden sacar muchas cosas. Y tú, Alessia, ¿qué nos cuentas sobre los resultados que has obtenido? Bueno, yo fundamentalmente remarcar, ¿no? Cuál es la diferente reacción de los usuarios con respecto a la canción sin letra y a la canción con letra. Es algo interesante, y también por la particularidad de la canción, porque si tú la escuchas sin letra, resulta una canción alegre, o por lo menos fue la reacción más instintiva que tuvieron todos, ¿no? Cuando les pregunté, bueno, ¿qué os parece? Pues todos dijeron que era una canción alegre, una canción muy bonita, y la verdad que, bueno, que pensándolo dejo, pues si supierais cuál es el mensaje, ¿no? Pero incluso se pusieron con ganas de bailar. Todo esto sin atender a la letra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pones la siguiente capa. En este caso de discapacidad intelectual, la comprensión de la letra va más lenta. Entonces, yo les puse la letra y siguieron con la misma dinámica, ¿no? Es decir, me di cuenta en esta segunda escucha ya con letra que el trabajo con ellos debía ser un pelín más profundo. Con ellos y con ellas. Debía ser un pelín más profundo y centrarme en distintas partes de la letra para leerlas sin la música, para ver qué tipo de reacción tuvieron. Claro, cuando yo les quité la música y les leí la letra, es como, ¿pero qué tipo de novela de Lovecraft me estás leyendo? Perdona, porque claro, una de las cosas que más les llamó la atención de la letra fue la parte del monstruo gris en la cocina. Y eso me lo remarcaron, ¿no? Cuando yo les pregunté qué entendían por el monstruo gris, bueno, pues que había un monstruo literal en la cocina, ¿no? No estaban, bueno, de alguna manera profundizando sobre el mensaje. Entonces tuve que hacer una lectura, señalar y subrayar, ¿no? Las partes de la venda que tapa los ojos. Es decir, después de varias lecturas y subrayando determinadas partes, es cuando dijeron, ostras, de lo que nos estás hablando, Alessia. Pero si es que esto es violencia de género, esto nos han estado hablando ya en el centro, esto es muy grave, ¿no? En líneas generales, con distintos tipos de niveles de respuesta y de implicación con respecto a la letra, tal y como son ellos, pero sí, ya dándote cuenta que su actitud cambiaba completamente cuando empezaban a comprender y a entender lo que les decía el texto.
Y ahí paré, yo no seguí más porque no me sentí con la fuerza de seguir trabajando y acentuando sobre la violencia y sobre experiencias que hayan podido tener, porque considero que en esta población es bastante más delicado. Quizás sí acompañado de otros profesionales y reforzándolo con otros profesionales. Y creo que es muy interesante, una cuestión que es súper interesante a tener en cuenta por la siguiente, supongo, pregunta que nos harás, o si no ya la digo yo, con respecto a la literatura que hemos visto sobre la violencia de género en los distintos tipos de poblaciones, porque claro, ahí sí que ha sido todo un descubrimiento. Muchas gracias, Alessia. Claro, creo, bueno, nos hemos dado ya todas cuenta, ¿no? Buscando información y artículos sobre la violencia de género relacionadas con la musicoterapia, o ya quizá no tanto, ¿no? Que falta muchísimo por investigar. Y claro, como tú dices, con el colectivo con el que tú trabajas de personas con discapacidad, ¿no? Pues es como ya una doble, ¿no? La discapacidad más la violencia de género, que ahí falta muchísimo por investigar y mucha información, claro, porque, como tú decías, ¿no? Esa metáfora quizá es lo más complicado de entender. Muchas gracias, pues podemos ir a la última pregunta que vamos a tratar hoy, que es qué habéis o qué hemos aprendido y qué hemos observado trabajando con esta canción y cuáles son los siguientes pasos. Bien. Jessica, cuéntanos. Lo primero que me gustaría compartir con nuestros compañeros y compañeras musicoterapéuticas, los que estáis trabajando online, que para mí esto no sé por qué, pero ha sido la primera vez que realmente he profundizado tanto en el análisis de letra y luego también algo de composición. Me ha sorprendido lo idóneo que es este tipo de ejercicio para trabajar online, que es algo que me gustaría compartir a los que no lo saben ya. Y luego, para terminar, me gustaría destacar otra vez lo que vivo siempre trabajando con mis usuarias mujeres y también en el mundo en general, la fuerza que da esta idea de sororidad, de comparar experiencias. Y compartí 2 comentarios que realmente demuestran eso. Para mí surgió en una de mis sesiones un comentario que luego compartí con todas, ese contraste que hemos notado todos entre la alegría y espacio y luz de la música y las partes oscuras de algunas de las letras, ese contraste. Una mujer comentó, pero si eso es lo que hacemos las mujeres, ponemos buena cara, sonreímos, pase lo que pase por dentro. Interesante, y nos dio mucho que hablar. Y por terminar, me gustaría hablar, y esto también demuestra que muchas veces mis usuarios acaban siendo modelos para mí, y se nota que esto es recíproco, ¿no? Que yo aprendo tanto de ellos como ellos de mí, yo creo siempre. Una mujer, madre y abuela, que comentó en una de las conversaciones que la pregunta era, ¿tienes tú una puerta violeta? ¿Qué es tu puerta violeta? Y ella contestó que si yo abrí la puerta violeta hace años y ya vivo al otro lado de ella. Y solo se me ocurrió pensar, qué mujer, qué modelo de seguir. Así que con eso termino. Qué buena frase. Muchas gracias, Jessica. Y qué bien por ella y que seamos muchas más así. Yo también estoy al otro lado. Lo que yo he aprendido en esto, primero he aprendido muchísimo de Jessica, he aprendido mucho de ti, incluso de las compañeras que no están en la grabación de hoy, ¿no? El hecho de haber compartido de manera transversal la misma actividad con diferentes mujeres, con diferentes profesionales, ha sido una de las cosas que me ha parecido más interesante, y tener ese feedback, ¿no? Es decir, una misma actividad con una misma metodología que compartíamos y luego que cada uno aplicábamos, ¿no? Y luego pues todo el feedback. Para mí es uno de los grandes descubrimientos que he realizado, nunca lo había hecho, y creo que es una de las cosas que debemos de potenciar de cara al futuro. En cuanto a la población, pues si bien no he tenido como datos interesantes, puesto que no lo he podido trabajar de manera
profunda a nivel vivencial, sí que se me ha abierto una puerta muy interesante en cuanto a la literatura, en cuanto a la necesidad que tiene esta población de hacer visible la violencia de género, ¿no? Estas cuestiones de género, pero que también las cuestiones de género le den visibilidad a la discapacidad intelectual. En la literatura he comprobado, hay autoras que hablan de que el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de alguna clase de violencia. Ya hablaremos en distintas charlas seguramente de los distintos tipos de violencia a las que se hace referencia. Pero otro de los conceptos importantes es el concepto de interseccionalidad, ¿no? Que tampoco lo había trabajado bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, esta autora nos dice que el concepto de interseccionalidad nos permite entender que las mujeres estamos cruzadas por distintas categorías que generan diferentes niveles de opresión y discriminación, ¿no? Y que a todas las mujeres no nos van a afectar este tipo de opresión y discriminación de la misma manera. Depende de la edad, depende de la etnia, depende si se viven en zonas rurales o en ciudades, de si somos inmigrantes o si tenemos un tipo de discapacidad, ¿no? Que es realmente una de las grandes olvidadas en cuanto a el estudio de esto, ¿no? La realidad es que hay apenas datos y estadísticas sobre la violencia de género en discapacidad y, sin embargo, suele ser uno de los focos donde más se puede dar este tipo de violencias. Así que es pues un mundo que trabajar y un mundo sobre el que poner un foco por la importancia de esto. Así que eso es lo que quería compartir. Pues muchas gracias, Alesia y Jessica, por compartir vuestras experiencias y esta actividad que habéis realizado con las usuarias y usuarios. A mí también me gustaría compartir, yo he hecho una pequeña actividad, no he hecho tanto como vosotras, también ya hemos hablado de esto, ya que yo no estoy trabajando como musicoterapeuta directamente con mujeres, pero he hecho digamos, un pequeño experimento con mujeres a mi alrededor, compartiendo esta canción, ¿no? La Puerta Violeta, y les he preguntado cómo escucharla y compartid conmigo qué os viene, ¿no? ¿Qué pensáis, cómo os hace sentir o cómo no os hace sentir cualquier cosa? Y bueno, ha habido muchas reacciones de diferentes tipos, pero ha llegado mucha empatía, se me encoge el estómago. También me han llegado mensajes de joder, qué pena que haya mujeres que les pase esto, y varias mujeres han puesto el foco no en sí mismas, sino hay mujeres a las que les sucede esto, ¿no? Y se han quitado directamente de no, a mí eso no me ha pasado nunca, a mí esto no me pasa. Y eso es, creo que lo que me ha parecido más interesante de todo, esta cosa de directamente decir no, yo no. Y aquí me gustaría enlazar este pensamiento que se queda un poco en el aire, porque no pensamos o nos quitamos directamente del foco de no, a mí esto no me ha pasado, o creemos que no, o que somos conscientes o no de que vivimos en esta sociedad donde todas las mujeres vivimos un tipo de violencia solo por ser mujeres, ¿no? Por eso estamos aquí también trabajando esto con la musicoterapia con perspectiva feminista y de género, y de perspectiva de género. Y quería enlazar esto con un artículo de Sandra Curtis que nos ha compartido Alesia, que dice exactamente esto, ¿no? Que dice que indistintamente de si hemos tratado nosotras mismas con un caso directo de violencia de género a nuestro alrededor, somos miembros de esta sociedad en los que existe este sistema de opresión y de violencia de género. Entonces, que aunque lo hayamos vivido o no, este sistema y esta opresión, esta violencia nos afecta, quizá no directamente, o creemos que no nos afecta directamente, pero nos afecta de alguna forma. Entonces ella dice, Sandra Curtis dice que es evidente que
todas las mujeres en nuestra sociedad, todas estamos afectadas, nos vemos afectadas por la violencia patriarcal en algún nivel. Entonces, bueno, Sandra Curtis, esta musicoterapeuta nos seguiremos basando en ella y leyéndola para que nos siga inspirando en este sentido, en esta dirección en la que queremos seguir trabajando, porque bueno, todas queremos seguir haciendo este tipo de charlas y conversando, y como decía Alessia, que estamos aprendiendo un montón. Yo estoy muy contenta de estar en este grupo, de estar aprendiendo y poder conversar de esta forma tan natural. Eso es lo que estamos intentando. Así que bueno, muchas gracias Jessica, muchas gracias Alessia. No sé si tenéis algo más que añadir. Pues estupendo. Entonces nos despedimos y nada, pues hasta la próxima. Entonces, muchas gracias. Hasta la próxima.